y empezamos con la exposición. Ya. Bueno, primero que nada quería agradecer a todos por estar aquí y mostrar interés por el tema que vamos a tratar hoy día, que es los tatuajes, ¿no? La idea es un poco que Martín hable, yo digo, la historia del tatuaje en el Perú, en el pasado, y tal vez yo trate de hablar del tatuaje en nuestra época, ¿no? ¿Qué significa el tatuaje? ¿Qué lugar tiene el tatuaje, ¿no? Que está ubicado, digamos, en el cuerpo. Entonces vamos a empezar con Martín y luego yo voy a continuar. La idea es que todos puedan participar, que se genere una conversación, que de repente las ideas que puedan salir despierten en ustedes otras ideas y de esta manera poder tener un diálogo, ¿no? Entonces, Martín. Bueno, ¿se me escucha? Yo soy arqueólogo, así que les voy a presentar quizás, como decía hace un ratito, la parte más aburrida para ustedes de esta exposición, que es cómo se ha ido desarrollando, cómo apareció el tatuaje en la historia. Y de hecho, lo que yo voy a contarles solamente es un pedacito de esta historia, porque obviamente el tatuaje apareció desde el principio en que el hombre se comenzó a organizar, y además no podría contar una historia del tatuaje en los 5 continentes porque sería algo larguísimo, ¿no? Así que he seleccionado algunos momentos claves que yo creo que es importante para poder entender lo que luego Ale va a comentar, ¿no? Entonces, para iniciar, lo que yo quería mostrar es lo siguiente. El origen del tatuaje en los 5 continentes es muy similar. El tatuaje va a aparecer por un motivo que es el origen de la religión en sí mismo. El tatuaje como parte de los soportes artísticos, yo estoy considerando al tatuaje definitivamente como un tipo de arte, un tipo de soporte artístico, surge a partir de la necesidad de ciertos personajes que la antropología comúnmente llama chamanes, de poder diferenciarse del resto de una comunidad, de una población, de un grupo particular. ¿Qué es lo que sucede? Estoy hablando de hace 30.000 años en el pasado, 40.000 años en el pasado. Nosotros tenemos que el tatuaje aparece paralelamente al origen del arte. El arte, el primer arte que nosotros tenemos registro arqueológico, histórico, es el arte que nosotros comúnmente llamamos como arte parietal o arte rupestre, el arte de las cuevas. ¿Okay? Este arte surge no por una cuestión de mostrar algo estético o bello, sino básicamente por intentar resolver ciertas preguntas de las poblaciones de los hombres de lo que es el Paleolítico en Europa, en África, en la propia América. ¿Qué es lo que sucedió? Muchas veces los hombres del Paleolítico, que son los que nosotros llamamos comúnmente los cazadores o los hombres de las cuevas, se alimentaban básicamente de carne, de proteínas. Y cuando ellos salían a cazar, lo que sucedía es que se enfrentaban a unos animales tan poderosos, tan gigantescos, que muchas veces regresaban a la cueva con los bolsillos vacíos, por así decirlo. Entonces, ir a cazar y tener una presa que pudiera ser consumida por toda la comunidad se volvió algo muy complicado. Y a partir de esa complicación, ¿qué surgió? Surgió un grupo de personas que van a ser los primeros chamanes, que son personas que intentan cambiar las dificultades que tenía el primer hombre para obtener su alimento. Y lo que hacen estos hombres que intentan cambiar su futuro es representar en el lugar donde ellos vivían, que son las cuevas, aquello que ellos y su comunidad quisieran obtener. Y el hombre comienza a pintar en las cuevas aquellos animales que hubieran querido cazar. ¿Y por qué digo que
hubieran querido, porque se da la casualidad que cuando uno revisa las cuevas que hay en Europa, por ejemplo Altamira, Lascaux en Francia, o por ejemplo aquí en el sur, Moquegua, Tacna, el arte rupestre que existe en el Perú, encontramos una particularidad, que es que los animales que salen representados, todos son animales sumamente grandes, todos son animales que tienen las características de un animal básicamente macho, un macho alfa, por así decirlo. Y cuando nosotros comparamos ese registro arqueológico con lo que encontramos en las excavaciones arqueológicas, nos encontramos con una gran sorpresa. Los huesos, los restos de los animales que estos hombres cazaban, son animales que son o infantes o son animales viejos enfermos. Entonces, si hacemos la comparación, encontramos que el hombre del Paleolítico comía muy mal, comía aquella presa que era muy pequeña para una comunidad, digamos, grande, una familia más allá de la familia nuclear, una banda, por ejemplo, una tribu, o en todo caso comía animales que eran muy viejos y por lo tanto tenían poca carne y eran poco magros. ¿Qué sucede? Este arte representa lo que en la antropología se llama magia parasimpática. Es decir, queremos representar aquello que queremos obtener mediante el pintado de estos animales, pero también una serie de rituales que son dirigidos por este chamán. Este chamán es el primer hombre que se va a comenzar a tatuar. Al inicio, obviamente, los chamanes no modificaron radicalmente su piel, sino usaron, por ejemplo, la propia pintura que usaron en las cuevas. Es decir, hubo un trabajo de pintura corporal. Pero ¿qué va a suceder? Con el transcurso del tiempo, con el transcurso de los siglos y la complejización de la civilización, vamos a tener que el chamán va a querer no solamente representar aquel vínculo para poder obtener mediante alguna energía espiritual, religiosa, aquellos alimentos que la gente necesitaba, sino que comienza a también tratar de mostrar vínculos con las propias deidades. El chamán se transforma en el puente con los dioses. Entonces, estos chamanes comienzan a querer mostrarle a la población común que su vínculo es real. Y la mejor manera de mostrar esta realidad de un vínculo con seres superiores es que la modificación se vuelva mucho más radical. Aquí empieza el tatuaje propiamente dicho, pero no solamente el tatuaje. Comienzan a aparecer, por ejemplo, escaraciones, es decir, heridas en la piel para formar una serie de figuras. Comienzan también los chamanes a hacer, como puede ver en esta imagen, acrobacias. Las acrobacias y la modificación de la piel está muy vinculada al origen del tatuaje y el propio chamán. Lamentablemente, las acrobacias solamente las podemos tener registradas en el arte, porque obviamente los cuerpos no los van a mostrar. Y en este caso ustedes pueden ver, por ejemplo, una vasija peruana, Cupisnique, contemporáneo de la cultura chavín. Estamos hablando de 800 a.C. más o menos, donde se muestra a uno de estos chamanes haciendo una acrobacia, una pirueta, pero si es que se logra observar, todo el personaje está lleno de tatuajes que están vinculados a justamente la religión de aquel momento, la religión chavín. Si ustedes recuerdan colegio, universidad, estoy hablando del lanzón monolítico de Chavín, las cabezas clavas, entre otras. Entonces, esta forma de modificación corporal empieza muy temprano, empieza en los 5 continentes paralelamente y está vinculado a este personaje que es el chamán. ¿Qué sucede más adelante? Lo que tenemos es que comenzamos a tener representaciones de estos personajes tatuados en diversas
partes del mundo. No solamente quería quedarme con el tema peruano. En este caso, por ejemplo, tienen una vasija, una talla en realidad de piedra, que es de la cultura olmeca, contemporáneo a Chavín en el caso peruano, donde vemos a un personaje que también tiene modificación corporal de tatuajes, y también, no sé si se logra ver, también tiene una modificación física que es la deformación craneana, que es una forma también de identificarse o separarse del resto del grupo y ver este vínculo más cercano a las deidades. Y en este caso es un personaje que lleva a un dios entre los brazos. Entonces aquí se ve claramente eso que trata de hacer el chamán: destruir el cuerpo humano que tiene, el cuerpo conocido, y comenzar a construir mediante escaraciones, tatuajes, acrobacias, piercings, por ejemplo, un cuerpo nuevo vinculado a las deidades. Ahora, hay ejemplos varios, acá tienen uno más que yo no quería dejar de mostrar. Esta es otra vasija Cupisnique, que en mi humilde opinión como arqueólogo debe ser la vasija más bella hecha en el Perú prehispánico. Se le conoce como el autodegollador. Es una vasija también Cupisnique, y no solamente nos muestra a un chamán con el cuerpo tatuado, el rostro tatuado, sino también con deformación craneana, una deformación bilobular, que es muy parecida a lo que tenían después los paracas en Ica, unos 200 años más adelante, sino también nos muestra una característica que es registrada por las crónicas españolas en chamanes de la época inca y colonial, que es, por ejemplo, la extracción de algunas partes del cuerpo. Este autodegollador no tiene un ojo. Marco Polía, estudioso del chamanismo en el Perú, él tiene registros, por ejemplo, de estas crónicas que nos hablan de la extracción de uno de los ojos para poder ver lo que los demás no ven. Y además, en el caso de este chamán que está haciendo el sacrificio máximo, se está autodegollando, está ofreciendo su vida, quizás justamente para eso que hacían los chamanes, como vuelvo a repetir, en muchas partes del mundo, sacrificar algo para que los dioses estén contentos y los dioses entreguen a la gente alimentos, lluvia, quién sabe qué. Ahora, ¿dónde comienza a haber una decadencia del tatuaje? No hablo de desaparición, sino de suplantar el tatuaje por otro tipo de transformación de la piel. Cuando aparece el Estado, y en el caso del Perú estamos hablando de los inicios de la era cristiana, aparece la cultura mochica en el norte, los Nazca en el sur, los Lima en el centro. En el caso mexicano estamos hablando de la aparición de Teotihuacán, por ejemplo. Ocurre lo siguiente: el chamán es aquella persona que, por una cuestión espontánea, es elegida por la gente como aquel comunicador con las deidades, y transforma su cuerpo mediante una cosa radical como el tatuaje. Pero cuando aparece el Estado, la política y la religión se van volviendo un solo puño, y comienzan a aparecer élites político-religiosas que incluyen un nuevo personaje, que es el sacerdote. El sacerdote también podía tener un poder como, por ejemplo, un señor de Zipán, por ejemplo, en el caso de los Moche, ¿no? Estamos hablando de sacerdotes que son además señores de partes de valles, y esta gente que quiere dominar a la gente, al pueblo políticamente, lo va a hacer mediante también argucias del dominio religioso. ¿Y qué sucede? El chamán comienza a competir contra el sacerdote, pero el sacerdote, para mostrar ese poder y ese vínculo con los dioses, puede utilizar el tatuaje, pero comienza a utilizar también símbolos del poder político, que son artefactos, accesorios, hechos de elementos que también tienen un peso ideológico para la población. Por ejemplo, el oro, por ejemplo, la plata, y comienzan a aparecer estos personajes con grandes tocados, con narigueras, orejeras.
tenemos este momento, vuelvo a repetir, la aparición del Estado, una sociedad mucho más compleja, y el pueblo comienza a ver hacia arriba más que de manera horizontal donde estaba el chamán. El chamán no deja de existir, no se deja de tatuar, pero pierde espacios frente al fenómeno del origen del Estado y esta religión mucho más compleja amarrada al poder político, ¿no? Entonces, todos estos elementos metálicos, sobre todo metálicos, comienzan a suplantar esta modificación radical de la piel. Ahora, esto va a perdurar hasta época de la conquista. Eso no quiere decir de que el tatuaje ni el chamán hayan desaparecido. Hoy en día, a pesar de la extirpación de idolatrías, a pesar de que una religión se impuso, las religiones locales, el cristianismo traído por los evangelizadores españoles, ¿qué sucedió? De repente el tatuaje se volvió impopular, se volvió algo pecaminoso, el cristianismo tiene que ver con eso, pero lo que no cambió fue la persistencia de ciertos personajes que querían vincular al pueblo, a la masa, con las fuerzas superiores, quizás ya no llamadas deidades, sino fuerzas de la naturaleza, seres espirituales, y hoy en día, en el caso, por ejemplo, peruano, tenemos a personajes como los danzantes de tijeras, que son artistas que no solamente hacen arte. El danzante de tijeras, con su baile, con su arte propiamente dicho, puede alcanzar elementos de éxtasis y hacer la misma función que el chamán. Y en el caso de México tenemos que, así como hemos visto el arte olmeca, con estos chamanes que muestran a dioses, con el tiempo el chamán desapareció como elemento puramente religioso y aparecen personajes como en el caso de Veracruz en México, los famosos voladores de Papantla, que mediante este vuelo que hacen colgados de un poste logran éxtasis chamánico y la vinculación con estas fuerzas espirituales. Entonces, hay quizás una especie de pérdida de espacios del chamán, una transformación en cómo se vinculan los dioses, pero sí una pérdida del tatuaje como elemento esencial de este vínculo a partir de la llegada del cristianismo. Ahora, el chamán quizás no mantuvo el tatuaje, pero el tatuaje persistió y persiste en grupos que ya no tienen que ver con el elemento religioso, sino básicamente con grupos que son relegados de la sociedad moderna. Estamos hablando de gente que está vinculada a la milicia, gente que está vinculada al AMPA, las mujeres que trabajan en el ámbito sexual. Entonces, el tatuaje pierde esos espacios y recién se va a revelar, recién va a tener un segundo impulso a partir de la edad moderna, cuando veamos a los jóvenes tratando de reclamar y utilizando nuevamente su piel como una forma de comunicación de lo que desean. Ahora, yo para terminar mi parte, que es la parte introductoria, quería mostrar algunos casos que he colocado como casos excepcionales en el campo de la arqueología del registro del tatuaje. Como yo les contaba al principio, el tatuaje solamente se puede ver cuando encontramos vasijas, esculturas que han quedado en el registro arqueológico. Pero hay unos cuantos casos donde, gracias a la naturaleza, a casualidad realmente, el cuerpo humano ha persistido y podemos tener registro del tatuaje en la propia piel del individuo. El primer caso que quería mostrar es el más antiguo de todos. Estamos hablando de 3300 a.C. en los Alpes que dividen Austria de Italia, hacia el lado italiano. A finales de los años, a inicios de los años 90, se encontró el cuerpo de una persona del Neolítico que se le conoce como Otzi. El cuerpo de Otzi, pasamos a la siguiente por favor, fue encontrado congelado en los Alpes y su cuerpo estaba totalmente intacto. Cuando se hizo la revisión del cuerpo, los científicos, los arqueólogos que lo estudiaron, se dieron con la sorpresa de que encontraron
más de 60 pequeños tatuajes en este cuerpo que tiene prácticamente 5.000 años de antigüedad. Son tatuajes muy pequeños, todos son formas geométricas muy sencillas, cuadrados, rectángulos, ubicados en diferentes partes del cuerpo, aparentemente en zonas que habían sido curadas, que habían tenido un daño físico previo, y esto te muestra un vínculo muy cercano con el tatuaje con la acción de la religión, cuando la medicina, el médico, no estaba desvinculado para nada del sacerdote, ¿no? Del chamán que yo mencionaba antes. Estos son algunos de los tatuajes que se ha podido registrar en el cuerpo de Otzi. Está conservado en el norte de Italia. El cuerpo es muy parecido al cuerpo de Juanita, que está congelado en Arequipa. El cuerpo se mantiene así para poder conservarlo, y se ha hecho unos estudios tanto de lo que había consumido. Se sabe, por ejemplo, por el cuerpo de que este hombre murió asesinado mientras parece que pastoreaba en la parte alta de los Alpes italianos. Otro caso que quería mostrar un poquito más cercano a la historia que conocemos todos nosotros es el caso de una sacerdotisa egipcia, Amunet. Amunet, que lamentablemente se ha hecho famosa por malas películas sobre momias. Siempre la primera imagen que estoy mostrando son reconstrucciones que se han hecho de los personajes encontrados. La siguiente, por favor. Amunet fue encontrada además con su sarcófago, y cuando ese sarcófago fue abierto, se encontró de que el cuerpo de Amunet tenía 30 pequeños tatuajes. Aquí la cosa se vuelve mucho más interesante, porque todos los tatuajes encontrados son símbolos religiosos que se conocen en otros tipos de soportes materiales, piedras preciosas, talla en piedra, talla en madera, y todos son amuletos de buena suerte, ubicados en los cuerpos de esta sacerdotisa. En tiempos, vuelvo a repetir, donde ya estamos hablando de la formación del Estado, y estos chamanes no solamente tienen tatuajes, sino tienen también todo un abanico de elementos decorativos, básicamente en soporte metálico. Esta es una foto del cuello de Amunet, donde se ve un escarabajo en el cuello. El escarabajo era símbolo del movimiento del sol y por lo tanto de la vida. Y para seguir, un caso ya acercándonos un poquito a época cristiana, 500 a.C., en Siberia, en Rusia, se encontró la momia de una princesa de una cultura de las estepas de Rusia, que es la cultura escita. Los escitas vivieron entre Rusia, Ucrania, hasta más o menos la parte central de Asia. El cuerpo de esta princesa fue encontrado en un sarcófago de madera. Esta es obviamente una reconstrucción hipotética de cómo fue su enterramiento. Y en la siguiente vemos el cuerpo de esta princesa. En este caso, lo que encontramos son tatuajes. La siguiente, por favor. Son 14 grandes tatuajes en todo el cuerpo, sobre todo en las extremidades superiores e inferiores, de símbolos mágicos de estos escitas. Curiosamente, los pueblos de las estepas de Rusia y del centro de Asia, según Mircea Eliade, son los pueblos donde se originó todo el tema del chamanismo en la historia. Entonces vemos este vínculo inicial del tatuaje y la religión, buscando determinar personas especiales que fueran vínculos con los seres superiores. Y para no dejar de lado el caso nuestro, el caso peruano, quería mostrar a la famosa Dama de Cao. La Dama de Cao, que ya es de tiempos cristianos, por así decirlo. Esta Dama de Cao también tiene tatuajes. Este es el sarcófago de la Dama de Cao. Todo el mundo pensaba que este era un hallazgo más de la cultura moche, ¿no? Como había sido el señor de Zipán u otros, pero cuando se fue desenvolviendo la momia, se encontró que la momia, muy parecida a la que hemos visto en el caso ruso, tenía también muchísimos tatuajes en las extremidades. Y estos tatuajes son básicamente dos tipos de animales, son serpientes y arañas. Las serpientes y las arañas, a través de la historia prehispánica del Perú, han sido símbolos muy vinculados a la fertilidad. La serpiente, por una cuestión muy sencilla, tiene el movimiento de las aguas,
y también la serpiente puede formar un círculo que es lo que también Mircea Eliade llamaría el eterno retorno, y las arañas hasta el día de hoy en el mundo andino son símbolos que avisan de la llegada de las lluvias. Así que esta sacerdotisa de Cao, esta dama de Cao, tiene estos símbolos que tienen que ver con la prosperidad de un pueblo como el Moche, un pueblo como el nuestro, que vive en el desierto y tiene las necesidades de recurrir al agua, ¿no? Acá pueden ver un poco más claro los gráficos que se hicieron de estos tatuajes de serpientes y de arañas en las extremidades de la dama de Cao. Y esa es mi parte. No sé si hay alguna pregunta o si no, al final cualquier... Una pregunta. Sí. La técnica de tatuaje de estas 4 que has presentado al final, Sí. son técnicas parecidas a la hora, porque son tatuajes que persisten. En realidad son técnicas muy sencillas de aguja para introducir el tinte en la piel, muy similar a los tatuajes que hasta el día de hoy se hacen, por ejemplo, en la prisión, ¿no? Y sí, son muy similares. Lo único que cambia es si es que la aguja ha sido de hueso, por ejemplo, o en el caso más bravo, de metal, ¿no? Gracias. Creo que hay una pregunta al fondo. Me quedé pensando en la parte de tipo modificación corporal más allá de los tatuajes y o sea, lo de las acrobacias. Eso está presente hasta el día de hoy, tipo en la suspensión, que es parte de las comunidades, tipo de gente muy tatuada usualmente, que es esto de suspenderse con ganchos de carne para entrar en, o sea, la gente termina estando en un trance y se divierte, o sea, más allá de que si es divertido o no, es tipo un ritual completo. Y por otro lado, me quedó una duda, cuando, o sea, dijiste que los jóvenes utilizan la piel como forma de para comunicar lo que desean, o sea, tipo para reintroducir el tatuaje en la sociedad. Pero hasta donde yo tenía entendido, el tatuaje es reintroducido en la sociedad con los marineros que llegan a las islas de Samoa más o menos y ven el tatuaje maorí. Y de ahí sale esta idea de vamos a tatuarnos para traer, o sea, y lo traen como algo nuevo. Entonces el tatuaje llega a Estados Unidos en tiendas de ex marineros que abren las primeras tiendas de tatuajes con máquinas bastante precarias, con una tinta bastante mala o peligrosa. Entonces, o sea, no sé, sentí que había una especie de hueco grande ahí. Ya. Me perdí un poco. Sí, para tu primera consulta o duda, sí, hasta hoy día los danzantes tijera, por ejemplo, hacen este tipo de acrobacias extremas, de colgarse, por ejemplo, de las torres de las pequeñas iglesias que hay en la Sierra del Perú para llegar a este éxtasis. Sí, o sea, esto lo hacen ellos y muchísimos, entre comillas, artistas en todo el globo, ¿no? Lo que sí no comparto es que no creo que se diviertan. Para llegar al éxtasis hay que sufrir, ¿no? Esa es un poco la idea de entrar en trance. Y hay ejemplos miles. Y con respecto a lo segundo, sí, yo mencioné de que hay un momento, hay una especie como de hueco en la extensión del uso del tatuaje a partir de la cristianización del mundo y que el tatuaje se conserva en estos grupos marginales. Lo que decía yo con respecto a los jóvenes, que el renacer y la masificación del tatuaje se da a partir básicamente del siglo XX, con los jóvenes utilizando el tatuaje como parte de esta resistencia frente al mundo adulto, frente a una forma de llamar la atención de su reclamo, el reclamo cual fuera, ¿no? Y esto comienza a romper esta marginación del tatuaje. No es que haya habido una desaparición. Y sí, el tatuaje persiste en grupos marginales y el primer grupo marginal son los marineros, las milicias en realidad. No necesariamente solamente los norteamericanos, sino básicamente los británicos que dominaban en el siglo XIX todos los mares y dominaban el 25% del planeta, ¿no? Pero siempre hay que vincular, ¿no? Marinero llega a puerto, en el puerto están las meretrices, y después tenemos también la delincuencia. El puerto es el lugar por excelencia para la persistencia de este tatuaje marginal
en épocas cristianas, modernas, hasta la aparición de esta rebeldía juvenil y sobre todo la rebeldía juvenil a partir de los 60, ¿no? Ahí el movimiento hippie, previamente toda la ola nacida en París, comienza a tener un vínculo tatuaje, música, moda, etcétera, ¿no? Gracias. A ti. ¿Me escucha? Sí. Yo voy a hablarles un poco del tatuaje desde la mirada más del trabajo clínico consultorio. Mi interés por el tatuaje surge, de hecho, por el consultorio, porque empezaron a llegar, digamos, continuamente, muchos jóvenes tatuados, pero no solamente con un tatuaje, sino gente que llega al consultorio con el cuerpo totalmente tatuado, que llamaban definitivamente mi atención. También algunos que solamente venían un tatuaje, pero que de ellos mismos de pronto aparecía la idea de hablar acerca de ese tatuaje, ¿no es cierto? Hay gente que dice que yo quiero reivindicar el tatuaje tal vez porque en algún momento, ¿no?, el cristianismo, digamos, elimina el uso del tatuaje. Yo simplemente quiero un poco contar acerca de mi experiencia, ¿no?, y cómo el consultorio me hizo pensar en el tatuaje. Lo primero de lo que quiero hablar es acerca del lugar donde se coloca el tatuaje, que es el cuerpo, ¿no es cierto? Freud, desde sus inicios, le da mucha importancia al cuerpo. De hecho, cuando él estudia la histeria, le estudia porque trata de entender qué está pasando con estas mujeres que están colocando sus síntomas, ¿no?, en algún lugar del cuerpo. Por otro lado, también dentro del psicoanálisis, empieza a tomarse mucha importancia sobre la psicosomática del cuerpo, ¿no es cierto? Cómo empiezan a aparecer síntomas dentro del cuerpo porque aparentemente hay situaciones, tal vez vinculadas a lo traumático, que no se han podido elaborar, que no se han podido procesar. Entonces yo le empiezo a dar un lugar importante al tatuaje, ¿no es cierto? Lo primero que yo entiendo es que el tatuaje comunica. Lo primero que pasa cuando yo veo, ¿no es cierto?, alguna persona con un tatuaje, digamos que esté a la vista, porque hay tatuajes que no están a la vista, lo miro, ¿no es cierto? Entonces el tatuaje ya me está comunicando algo. Me puede estar comunicando, ¿no?, la necesidad del otro de querer ser mirado, me puede estar comunicando que hay una historia en ese tatuaje. Yo pienso mucho en el cuerpo y cómo es a través del cuerpo que nosotros construimos una identidad, ¿cierto? Cuando el bebé nace, es a través del cuerpo que comunica, incluso antes, ¿no? El bebé está en la barriga de la mamá y de hecho cuando el bebé patea, la mamá lo siente, ¿no? Las mamás solemos como tocarnos la barriga y hay una especie de comunicación, pero ya cuando el bebé nace, ¿no es cierto?, cómo la mamá logra interpretar de alguna manera lo que necesita el bebé es a través del llanto, de la queja. Ya el cuerpo está siendo usado. Para Freud, el cuerpo, ¿no es cierto?, es un conjunto de partes, pero también es una unidad. Yo pienso mucho en cómo el bebé se empieza a vincular con la mamá a través de la piel, ¿no es cierto? En un primer momento el bebé y la mamá son una unidad, piel con piel, ¿no? De hecho, ¿no es cierto?, muchas veces cuando los bebés nacen antes de tiempo, inclusive se le llama mamá, papá canguro, el bebé necesita estar bien con piel. En este momento surge una unidad, pero luego con el tiempo, para que el ser humano pueda construir una intersubjetividad, necesita una diferenciación de este otro, ¿no es cierto? Y es a partir de esto que el ser humano puede empezar a construir una identidad, ¿no es cierto? Es a partir de esto que también surge, no sé, lo que se denomina la pulsión tanto de vida como de muerte. Entonces el tatuaje va comunicando. Yo pienso mucho en el adolescente. La vez pasada nosotros estábamos conversando cómo hay un porcentaje muy alto, ¿no es cierto?, de adolescentes que se inician con el tatuaje. Y yo considero que el iniciarse tan tempranamente con el tatuaje tiene que ver en una etapa de vida donde hay una metamorfosis muy importante, ¿no es cierto? Así como en un primer momento el bebé necesita diferenciarse, digamos, de esta madre
esta madre cuidador, en la adolescencia, con mucho más ímpetu, el adolescente necesita diferenciarse de sus padres y en esta construcción de identidad es que empiezan a aparecer los tatuajes, ¿no? Contigo estábamos conversando que el porcentaje, tú me corregirás, era de un 30%, Sí. ¿no? Era un 30% de adolescentes que empezaban su tatuaje. Entonces, yo creo que es bien importante tomar en cuenta, ¿no? Ya empieza con buscar una identidad, poder diferenciarse de un otro. En algún momento estaban hablando en qué momento, o por lo menos yo pensaba en qué momento resurge, ¿no es cierto?, como una especie de rebeldía, de reclamo en los tatuajes. Si no me equivoco es en los años 60, 70 con los hippies, ¿no es cierto? En algún momento los tatuajes fueron, inclusive después de la época de los hippies, de los años 60, 70, mal vistos. Y yo creo que toda la crisis social que nosotros estamos viviendo, porque estamos viviendo una crisis social, está generando, ¿no es cierto?, que de repente, es lo que yo creo, ¿no es cierto?, a través del tatuaje puede estar viendo una especie de protesta, ¿no?, buscando algún tipo de cambio, de reclamo. Yo lo asocio mucho en el lugar que ocupaban los tatuajes, pues en la época de los chamanes, ¿no? Eran los chamanes, las personas importantes quienes utilizaban estos tatuajes. Y de repente, ahora, ¿no es cierto?, a través del uso de los tatuajes hay este reclamo. Hay que pensar qué cosa se tatúa la gente, ¿no? Hay mucha gente que se puede tatuar el nombre de alguna persona importante, mamá, papá, hijo, abuelo, de repente alguna frase que lo puede empoderar, ¿no es cierto? Y yo creo que eso de repente tiene que ver con algo que falta, ¿no es cierto? Y que el tatuaje le puede dar. O sea, la falta se coloca como tatuaje y de esta manera, digamos, estás eliminando lo que se denomina la falta. Creo que también un poco lo que surge dentro del consultorio cuando yo hablo con mis pacientes acerca de por qué se han tatuado, también hay una especie de rebeldía en relación a cómo la cultura se ha apoderado de cierto tipo de belleza, ¿no es cierto?, de una belleza estética, no, digamos, libre de tatuajes, de repente más vinculada, ¿no?, a un cuerpo bonito. Y yo, a raíz de esto, sí me pregunto si los tatuajes no es una manera de rebelarse también contra esto, ¿no? Y de no encasillarnos tal vez en un estereotipo o prototipo de belleza, sino buscar, ¿no es cierto?, una belleza en donde también el cuerpo pueda, ¿no es cierto?, estar dibujado, tatuado. Otra cosa que me surge a mí en la cabeza en relación a la piel, en este caso, es que yo considero que la piel termina convirtiéndose en un lienzo en blanco. De hecho, en la actualidad, los tatuadores son considerados artistas, ¿no es cierto? Y claro, cuando uno se va a tatuar, se quiere tatuar con la persona, digamos, más conocida dentro del medio, es casi como si uno quisiera, ya murió, pero que Picasso te pintara un cuadro. En este caso, tú eres el cuadro, ¿no? Tú eres el lienzo, y creo que es un lugar en el cual uno quiere narrar una historia, la historia que uno desee narrar, la que quiera. También es importante tener en cuenta que hay personas que van a utilizar el tatuaje como un señuelo, ¿no es cierto? Hay gente que se puede tatuar acá una rosa, o de repente, ¿no?, en la parte de la espalda, ¿no?, casi al límite, digamos, de la raya, ¿no?, como parte de la expresión de una sensualidad. Entonces, creo que el tatuaje puede contar, puede narrar diferentes historias. Uno de los casos que yo no lo voy a presentar, pero del cual puedo hablar, es una chica que tiene tatuado, ¿no?, el ojo de su hermano, pero el hermano ya falleció. Entonces, es una manera, como yo les decía en un momento, como hay una falta, y en este caso el ojo del hermano está suplantando de alguna manera esa falta, ¿no? Entonces creo que es importante en este caso que para esta persona llevar ese tatuaje, porque si bien no es que esté negando la ausencia del hermano, sí de alguna manera para ella en este caso lo está haciendo tener, en el caso de ella, más, o en todo caso presente, más presente.
también pienso cómo el mundo va cambiando constantemente, ¿no es cierto? Y empiezan a aparecer diferentes maneras de relacionarlos y a través del mundo de los tatuajes podemos hacerlo. A mí me gustaría contar, en resumida un poco, un caso que a mí me llamó la atención, a mí me impactó, no sé si les interesa o no les interesa, porque de repente no todos acá ven la parte clínica, pero lo voy a tratar de resumir y hablar de las ideas como que para mí son las más importantes, que es el caso de un joven que se llama Santiago. Santiago se empezó a tatuar cuando tenía 16 años. Ahorita tendrá el 80% de su cuerpo tatuado, ¿ya? Es un joven que muy sano, no consume drogas, no toma alcohol. De hecho, cuando uno lo ve podría pensar todo lo contrario, porque también hay unos estereotipos en relación a la gente que usa tatuajes, ¿no? Y yo creo que esto de alguna manera tiene que ir cambiando. Santiago llega al consultorio, no sabe mucho por qué, su hermana un poco que lo anima, ¿no? Yo quedé impresionada, o sea, y es más, ¿no? Yo le digo, no, lo siento, discúlpame, no puedo dejar de mirarte. Y él me empieza a hablar de los tatuajes y me dice que él disfruta mucho haciéndose los tatuajes, ¿no? Y yo pensaba como también el tatuaje, si bien comienza siendo doloroso, también termina de alguna manera generando cierto tipo de placer. No sé si se llega al estado del trance, ¿ya? Pero sí, o sea, cuando uno se hace un tatuaje, a comienzo duele y después no sientes mucho. De hecho, creo que hay un disfrute también, hay un goce en ese dolor. Entonces él me dice, no sé por qué yo disfruto, ¿no? de esto, y me dice, yo creo que tiene que ver con que yo decido qué me hago, cómo será el tatuaje y también dónde. Esto tiene que ver mucho con su historia, ¿no? Él nace, el papá fallece antes de que nazca por un cáncer a la piel, el papá nunca se hizo ningún tratamiento, el papá se pudo haber salvado pero decidió no hacerlo, y desde que él nace me dice, a mí siempre me han dicho soy igualito a mi papá, ¿cómo te pareces a tu papá? Entonces, en conjunto vamos viendo cómo el tatuarse puede ser una búsqueda de diferenciación de este padre, ¿no? Eso fue un poco lo primero que surge en estos primeros meses de conversación en relación a sus tatuajes, que era imposible pues no mirarlo y no tocarlo, ¿no? Pero también, como también él es un chico que le gusta pensar, también en algún momento empezamos a asociar el cáncer de piel en su papá, ¿no es cierto? Como su papá no se cuidó, y nosotros nos ponemos a preguntarnos si no será que él a través del tatuaje piensa que de alguna manera está protegiéndose la piel y de alguna manera está protegiéndose él de un posible cáncer, al igual que el papá, ¿no? Entonces, a mí me parece como en este caso, porque de hecho es el paciente con más tatuajes que yo he tenido, pero me parece importante porque no hay una sola historia detrás de sus tatuajes. En este caso les estoy trayendo dos, pero hay muchas, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, estuve leyendo, hay una tatuadora en Reino Unido que se llama Kate Pitch, que tiene 26 años, y ella, por ejemplo, se tatúa, no sé si alguno que acá se ha tatuado la conoce, ella se tatúa en el rostro la palabra maldita, ¿no es cierto? Y ella te cuenta que se tatúa la palabra maldita porque ella desea meterse al mundo de los tatuajes, y si ella dice, ¿no? Si yo buscaba un trabajo, digamos, en cualquier lugar, con el tatuaje que yo tenía no me iban a dar el trabajo. Entonces yo lo hice para protegerme, o sea, para ella, ¿no es cierto? Su tatuaje sirve para protegerse. Luego ella entra al mundo de los tatuajes, ahora es una de las tatuadoras más importantes del Reino Unido, la gente la gusta mucho, pero ella narra que todas las personas que la buscan para tatuarse siempre traen detrás una historia desgarradora, y que ella tiene el 60% de su cuerpo tatuado, y que cuando ella mira cada uno de los tatuajes, ella dice, cada tatuaje mío tiene una historia. Entonces, por más banal que a veces pueda parecer un tatuaje, ¿no? Y por más consciente que de alguna manera sea aquello que uno se puede tatuar, creo que detrás hay un inconsciente que nos está hablando, ya sea a modo de una manera de transformar
no sé, el dolor en vida, de transformar aquello que no se pudo procesar a través de la palabra, no lo sé, ¿no? Pero creo que es importante. Y luego voy a mencionar, porque a mí sí me parece importante un poco mirar las personas que han trabajado, ya sea con personas que se tatúan o que son tatuadores, que hoy día no pudo estar un tatuador, se le invitó, pero no podía estar el día de hoy, que es una pena. Pero luego está Rachel Ritmer, que es una fotógrafa que se ha dedicado a tatuar mujeres, pero que son madres, ¿ya? Y a mí lo que me pareció bien interesante cuando leía acerca de lo que ella contaba, es cómo estas madres, a través del tatuaje, estaban buscando de alguna manera no solamente sentirse mujeres madres, sino sentirse mujeres de alguna manera sensuales, ¿no? Como, digamos, en las historias que ella va contando, muchas mujeres se tatuaban, por ejemplo, las estrías que habían quedado a raíz del embarazo, ¿no es cierto? Y que de alguna manera estas mujeres lo que buscaban es también sentirse sensuales, ¿no? Entonces, el tatuaje también puede tener una función de embellecer a la persona, por lo menos para la persona puede significar un embellecimiento y que la persona pueda de alguna manera sentirse bien con quien es, darle seguridad, ¿no es cierto? Entonces, voy a terminar aquí porque de repente empiezan a surgir algunas preguntas, pero yo creo que hay que empezar a mirar el tatuaje, ¿no es cierto?, desde otro lugar, siempre tratar de entender desde dónde viene. A veces yo tengo pacientes adolescentes y me dicen, me quiero hacer un tatuaje. Bueno, ya, pensemos ¿qué significa ese tatuaje? ¿Por qué te lo quieres hacer? Y si al final de cuentas para esa persona es importante, bueno, ¿no? Que se lo haga. Y bueno, ya sabemos que a lo largo de la historia el tatuaje ha existido, como tú comentaste, fue Constantino, ¿no?, en Roma, quien elimina el tatuaje, porque dice, bueno, si estamos hechos a imagen de semejanza de Dios, no podemos tatuarnos. Sin embargo, el tatuaje pues viene mucho antes del cristianismo, ¿no? Entonces, tal vez darle un lugar al tatuaje, ¿no?, con mucho más positivo, ¿no? Por lo menos que está contando algo más. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Es interesante cuando empiezas a hablar del paciente, dices, cometes un lapsus y dices cuerpo completamente tapiado y luego te corriges tatuado, ¿ya? Y luego ya explicas lo del cáncer de piel de su padre, ¿no? Yo quería ver si podías hacer un comentario sobre el deseo de persistencia o de eternidad del tatuaje, porque cuando tú mencionas que te tatúas algo que te falta, si una persona se tatúa el nombre o la figura de un ser querido, es como para que esa persona nunca se separe de ella. O sea, y el tatuaje, si no me equivoco, es una cuestión que tiende a ser para toda la vida. Así es. ¿Tú te refieres a cuando yo digo que el tatuaje puede de alguna manera reemplazar o cubrir esa falta? Sí, o el deseo o el imaginario, la fantasía de que eso nunca se separe de ti. Sí, yo creo que el tatuaje no, digamos, va a tener una sola significación. O sea, yo creo que, como yo decía, ¿no?, en verdad yo, un poco mi interés por el tatuaje tiene que ver con lo que yo empiezo a recibir dentro del consultorio, ¿no? Y en algunos casos, ¿no?, estos tatuajes del nombre o, como contaba yo, el ojo del hermano, sí tiene que ver con una falta, ¿no es cierto? El nombre del papá, a veces es por la permanencia, ¿no? Yo a veces me ha pasado casos no son pacientes, pero sí casos de gente que se tatúa el nombre de los hijos, ¿no? Entonces yo me pregunto, les he preguntado, o sea, ya, pero tu hijo está aquí, ¿no? Entonces, a veces la respuesta que recibo, simplemente porque a mí me da curiosidad, y me dice, sí, pero no siempre está conmigo. Entonces, si yo lo tengo tatuado, significa que lo tengo al lado mío todo el tiempo. Y de repente, en este caso en particular, ¿no es cierto?, hay una dificultad también para poder separarse. No lo sé, ¿no es cierto?, porque
yo siempre voy como curioseando, oye, ¿por qué te haces tatuaje? En algunos casos cuando se pone el nombre del hijo. Claro, me da mucho más sentido cuando hay alguien que no está. Es un hermano, un pariente, papá, mamá, que no están. O de repente, pues no sé, te fuiste de viaje y decides que te tatúas el nombre de la familia como un recordatorio de que siguen presentes. Pero en algunos casos sí creo que también hay una poca capacidad de la persona realmente de retener internamente no sé, al hijo, a tenerlo presente, y lo necesita, ¿no? Como recordatorio de aquí estoy, ¿no? No me tengo que olvidar de mi hijo, ¿no? De mi hijo, de mi enamorada, de lo que fuera, ¿no? Yo quería solamente agregar de que a lo mejor lo que está pasando es que en ese caso particular la función del tatuaje sigue siendo esa primigenia del amuleto, ¿no? Entonces el amuleto tiene que ver con el recordar, pero no solamente la imagen, sino ese contenido, esa fuerza del individuo, del objeto, ¿no? Entonces yo creo que va por ese lado. Tengo una pregunta. Era justamente para usted, porque usted tomó la palabra que usted iba a considerar los tatuajes desde un enfoque clínico, ¿verdad? Le escuché al señor y habló desde un punto de vista histórico. Entonces, pero he estado escuchando y he visto y he escuchado su experiencia personal, pero no sé si podría usted tal vez citar investigaciones con una cantidad de pacientes donde, o sea, constatadas, ¿verdad?, a través de la metodología de la investigación, donde digan de que el paciente tatuado, o las personas tatuadas, se tatúan por alguna situación, por algún motivo, y agregar, ¿verdad?, que en mi experiencia, es decir, en su experiencia, lo que usted quiera agregar, y porque yo tengo 2 tatuajes, y sí realmente quisiera saber por qué tengo el primero, o sea, y no tiene nada que ver con lo que usted mencionó, pero me interesaría más saber y tal vez conocer, ¿no? Porque incluso cuando uno va a pedir la visa a Estados Unidos, te ponen todo el cuestionario y ahí dice tatuado o no tatuado. ¿Qué significa para ellos? O sea, ¿qué significa? ¿Es algo malo, algo bueno? Y la otra pregunta era de qué tan riesgoso podría ser, o si hay factores, si ese puede ser un factor de riesgo para el paciente o la persona de que más adelante pueda cometer algún otro tipo de conducta que vaya a agredir. ¿Delictiva te refieres? Probablemente, o en contra de eso, o sea, que si alguien viene, ¿verdad?, a mi consultorio tatuado, que yo vea, este es un paciente que sí tiene muchos factores de riesgo. ¿Tiene qué? Que yo diga, ¿no?, que si viene el paciente a mí con tatuajes, que yo diga, este tiene muchos tatuajes, este tiene problemas serios, algo así, pero basado en las investigaciones. Algo así, por favor. Gracias. Yo he leído mucho acerca del tatuaje, hay diferentes posturas, ¿no es cierto? Digamos, yo he leído todo desde la mirada psicoanalítica, y desde la mirada psicoanalítica lo que van contando muchos de los autores es sus experiencias clínicas, ¿no es cierto? Que algunas tienen una mirada muy parecida a la mía, otras se van por el otro lado. Justo ahora yo conversaba con Óscar acerca de Alexandra Lehmann, que es una psicoanalista italiano-inglesa, y ella, por ejemplo, había investigado acerca de los tatuajes, pero ella había trabajado en una prisión. Por lo tanto, ¿no es cierto?, desde su mirada, el tatuaje tenía que ver con un querer quitar la belleza del cuerpo. Y ella lo comparaba, justo ahora tú me comentabas, ¿no?, lo comparaba un poco con la estética, con la cirugía plástica, y como la cirugía plástica buscaba embellecer. Yo creo que la cirugía plástica te puede embellecer, pero también te puede, si se puede decir, enfeecer, ¿no es cierto? Y creo que el tatuaje también te puede embellecer. No creo que yo, por lo menos, no recibo a nadie y según si está tatuado o no está tatuado, lo califico, ¿no es cierto? Porque lo que yo trato es de descubrir
¿qué pasa con la persona? ¿Qué siente? Si la persona decide entrar al consultorio y está lleno de tatuajes y no mencionar el tatuaje, ok, lo tendré, digamos, lo pondré a un costado, en algún momento lo tendré que mencionar cuando es tan evidente, ¿no es cierto? Pero no es algo que para mí defina a nadie. Habría que ver cuál es la historia. Como yo te digo, en este caso, por ejemplo, este paciente que llega súper tatuado y de repente es un chico súper tranquilo, súper sano, no, o sea, no consume drogas, sin embargo, él está contando a través de su piel una historia muy personal, ¿no es cierto?, dolorosa y traumática de su pasado. Yo no sé las razones por las cuales tú te hiciste el tatuaje, ¿no es cierto? La puedo contar. Si quieres, la puedes contar. Pero creo que de repente para ti no tiene ninguna importancia, pero hay un hecho histórico que te llevó a hacerte ese tatuaje. Ya sea porque te enamoraste, conozco un caso, ¿no? Ya sea porque te enamoraste en alguien a través de Tinder, entonces te tatúas, los dos, conozco una pareja que se ha tatuado el símbolo de Tinder porque se conocieron a través de Tinder, ¿no es cierto? Digamos, hay una historia detrás de ese tatuaje. Entonces, me imagino que hay una historia detrás de los dos tatuajes que tú tienes, ¿no? Claro, y las historias pueden ser historias muy complejas. Exactamente. O pueden ser historias pequeñas y banales, pero que terminan siendo algo que te marca, Te ¿no? marca. Yo tengo dos tatuajes, ¿ya? Y me acuerdo que uno me lo hice cuando cumplí 18, ¿no es cierto? Me acuerdo que llegué donde mi mamá, que está acá, y le dije, me he hecho un tatuaje. Y mi mamá, ¿de verdad? Mi mamá nunca ha sido una persona ni represiva, ni mucho menos. Siempre ha sido muy abierta, yo siempre he tomado mis decisiones. Y yo después, con el tiempo, además me empecé a interesar en el mundo de los tatuajes y decía, claro, era mi manera, yo no he sido muy rebelde, ¿no? Fue mi manera de rebelarme. O sea, mis hermanos fueron mucho más rebeldes de otras maneras y yo siempre creo que fui menos rebelde. Entonces, yo, ese primer tatuaje, por ejemplo, para mí indica, primero, adolescente, un indicador de me quiero diferenciar de ti, mamá, pero también de una rebeldía. Y el segundo tatuaje fue cuando decidí mudarme al extranjero. Era joven, tempranos 20, pero también tiene que ver con un momento de cambio, de una decisión en donde yo me iba a vivir a otro país por mucho tiempo, dejaba a mi familia y, o sea, si bien, claro, no hay una historia más profunda, creo yo, por el momento no la he descubierto, pero sí hay historias detrás de estos dos tatuajes, ¿no?, que yo tengo. Tampoco creo que, porque hay gente que dice, si te haces un tatuaje te vas a hacer 20. No, yo me tatué hace casi 17 años y no me he vuelto a tatuar, ¿no? Entonces, es relativo, en verdad. Creo que tiene que ver con el momento histórico de cada uno, lo que uno está viviendo, lo que uno está pasando, ¿no? Ahora, si tú quieres, nos cuentas tu historia. Mira, lo que pasa es, ahora quería saber si eso podría ser un factor de riesgo, y te puse el ejemplo, por ejemplo, cuando yo quiero ir a Estados Unidos, ahí te marcan, ¿usted tiene tatuaje? Sí. O sea, no sé quiénes lo han llevado a que elaboren ese cuestionario, ¿verdad?, que dicen, ¿te has tatuado? Sí. O sea, eso me hace pensar a mí que es una persona, tal vez, no sé, que tenga conductas muy, no sé, la palabra es como violentas o agresivas. No eso, sino que sean sin miedo, personas sin miedo. Mira, no sé, yo no sabía esto de los tatuajes a la hora que te piden la visa, no tenía ni idea, de verdad, porque claro, no es algo que en estos momentos me compete. Yo creo que hay como prejuicios en relación al usar tatuajes, simplemente, y creo que esos prejuicios probablemente tienen que ver con esto, no estoy seguro. Creo que los riesgos que uno puede tener en relación al tatuaje es, si no te lo haces en un lugar seguro, ¿no es cierto?, que pueda, no sé, generarse una infección, en algunos casos contraer algún tipo de enfermedad. Entonces, en verdad, cuando uno se hace un tatuaje tiene que buscar un lugar lo más adecuado posible, ¿no? Y en relación a las investigaciones que justo tú me lo comentaste y no recién vuelve a aparecer en mi mente, en verdad a mí nos interesa el mundo de los tatuajes y de hecho hay un interés de nosotros de hacer una investigación aquí en el Perú, porque las investigaciones generalmente están hechas en otros lados del mundo y
queremos saber un poco acerca de lo que pasa, ¿no? Lamentablemente Estefano, que era el tatuador que Oscar había invitado y no pudo venir, tiene, ¿no?, todo un trabajo hecho acerca de la historia de los tatuajes en el Perú y hubiera sido bien interesante tenerlo aquí, pero en todo caso a mí sí me interesa tratar de entender de manera mucho más profunda el uso de los tatuajes, ¿no? Sí, pero porque tú ves las cárceles en Estados Unidos, todo el mundo tatuado. sí, pero tú sabes que en Estados Unidos hay un porcentaje bien alto de mujeres de clase media, media alta que buscan tatuarse. Entonces también es interesante ver cuál es la población, ¿no es cierto?, que está buscando tatuarse. No, y después donde más prejuicio hay, como por ejemplo la sociedad norteamericana, va a haber una respuesta también mucho más fuerte, ¿no? Más rebeldía. Y es solamente prejuicio. O sea, ponte a pensar, no solamente en el caso que tú has mencionado, si tú quieres postular a la escuela diplomática, también te dicen, ¿no? Tú puedes tener tatuajes, pero de preferencia no los enseñes, ¿no? Entonces, son simplemente prejuicios. Incluso ponen peros para entrar a la FAP o a escuelas. No, y yo tenía un piercing acá. Cuando yo vivía en Europa, tenía un piercing acá, yo atendía pacientes con mi piercing acá, a mí me encantaba, me parecía que me decoraba lindo. Por supuesto, cuando decidí regresar, lo primero que hice fue quitarme ese piercing, porque dije, yo trabajo con adolescentes y jóvenes, claro, me ven con este piercing y me van a decir, esta psicóloga, ¿qué clase de psicóloga va a ser para mi hija, no? Entonces, sí creo, por eso es que yo siempre digo que la gente dice, yo quiero reivindicar el tatuaje, el piercing. Sí, tal vez sí, porque creo que si bien puede uno pensarse, oye, ¿qué historia hay detrás? ¿Por qué alguien se quiere de alguna manera generar dolor? Qué sé yo. También puede funcionar, ¿no es cierto? Como en algún momento los aretes, ¿no? Que ahora las mujeres usamos aretes y en algún momento probablemente también surgió, ¿no es cierto? Como a ver qué nos hacemos, ¿no? Cómo nos embellecemos. Pero ya me había olvidado mi piercing acá. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo tengo una pregunta. En tu ejercicio terapéutico, cuando un paciente viene a consulta y tiene un tatuaje, por más que sea chiquito, estético, ¿tú qué nos recomendarías? De todas maneras, explorar la historia de ese tatuaje, necesariamente con una connotación, no sé, negativa o de alerta, o pueden haber tatuajes que más bien nos traigan una historia positiva acerca del paciente. Y una segunda parte es que si nos podrías recomendar de repente alguna bibliografía para poder saber más acerca de este mundo de los tatuajes. Y ya, ahorita no tengo la bibliografía acá, pero si quieres te doy mi mail y después te puedo dar bastante información. La verdad es que en mi trabajo clínico es el paciente quien trae lo que quiera traer. Yo no introduzco. Como te digo, ¿no? En el caso de ese paciente que estaba todo tatuado, era imposible no impactarse, porque hay un impacto, el tatuaje impacta en el otro. Ya sea porque, o sea, no sé, si tienes una mujer, está con un escote y tiene un tatuaje ahí, miras, ¿no? Si hay yo no he podido evitar mirarle los tatuajes, ¿no? Porque, claro, llaman la atención. Entonces, pero siempre creo que tiene que partir del paciente. No soy yo quien, oye, a ver, vamos a hablar de tu tatuaje, si no, de repente en algún momento surge, si no surgió nunca, no surgió nunca, ¿no? Creo que tiene que haber esta libertad para poder expresar libremente en el espacio terapéutico si se quiere o no se quiere hablar del tatuaje, ¿no? Muchas veces sí lo mencionan, cuando se lo van a hacer, cuando se lo hicieron, a veces no. Yo quisiera comentar algo interesante. Con respecto a mi primer tatuaje, sí, yo lo voy a mencionar porque son cosas raras, de verdad. Entonces, con respecto a mi primer tatuaje, solamente yo buscaba la imagen de un monje, con la cara cubierta, y él cubierto totalmente, un monje, ¿no? Un monje totalmente cubierto, no sé qué significa eso. Yo no lo encontré, como no lo encontré, yo vi un monje con las manos abiertas que estaba en el cielo, como si estuviera volando. Yo dije, bueno, si no me encontré este monje que estaba así, como estaba en mi mente, yo me lo voy a poner ese. Y me lo puse en México. Ese fue, y ya. Pero no sé eso quedó hasta hace un año. Tengo 38 años. Así quedó el tatuaje, no le agregué nada más nada, no me interesó, no me llamó. Pero yo me di cuenta de que en ese tiempo que yo me lo hice, de alguna otra forma llamaba la atención de otros similares, o sea, de gente que consume drogas, y cuando yo estaba en un evento,
por ejemplo, me agarraban y me preguntaban, oye, ¿tienes esto que te...? No, y yo no consumí, nunca. O sea, entonces ellos se acercaban y me preguntaban eso, y como que eso sentía cierto placer en mí, así como que, wow, existo. O sea, que placer entonces, de que de empoderamiento, ¿te sentías como empoderado? De que era, no sé, llamaba mucho la atención, ¿no? Entonces, además de eso era la vestimenta, ¿no? Yo tenía pelo largo y me lo había hecho, pero que pese a que tengo pelo lacio, me había hecho unos dead look. Y los amigos que en el extranjero me ponían cosas en el pelo y ya. Pero el otro tatuaje que me he hecho es un león grande que está acá y en mi pecho, en todo mi pecho. Pero eso sí significa algo muy bonito para mí, Y además creo que es un poco más no tan siniestro como un monje, ¿no? Porque muchos decían incluso en México, te has tatuado la Santa Muerte. Y yo nada que ver, ¿no? Pero ¿por qué un monje? Mira. Porque yo nunca lo he entendido. ¿Cuál es tu nombre? Uber. ¿Uber? Sí, Uber. Yo no sé qué habrás estado viendo en ese momento, pero de repente en ese momento, no sé, tu vida era más caótica y el monje era significado de calma, no lo sé, ¿no? Te lo estoy soltando así porque sí, porque un monje al final de cuentas, supuestamente, ¿no es cierto? Los monjes para mí, ¿no? Me viene a la cabeza el monje budista, calma, paz, y de repente era lo que... No, pero ¿sabes qué? No era este monje de calma, de paz, sino que era una cosa como de un fantasma que estaba en el cielo y cubierto. Era como alguien cubierto que no se le veía la cara. Entonces dije, eso sí es feo. ¿Qué estarías queriendo esconder? Sí, probablemente no lo sé, pero lo bueno es de que no ha llevado a tener yo conducta. Felizmente que terminé la carrera, he hecho y me gusta seguir ilustrándome de cosas que no tienen. Sí, pero no tiene nada que ver ni con conductas delictivas, ni impulsivas, no necesariamente. No, prejuicios, ¿no? Nada más, ¿no? Eso es prejuicio. Sí. Sí. Bueno, quisiera simplemente comentar que hay dos tipos de conocimiento que son distintos, ¿no? Un conocimiento que busca generalizarse, exacto, que es propio de investigaciones cuantitativas, pero en el caso del psicoanálisis no es que no nos interese eso en absoluto, pero nos interesa más el conocimiento particular que cada persona pueda tener y además la dimensión inconsciente que puede existir en eso. Entonces, lo que sí, por ejemplo, si hay investigaciones es que en el cerebro las personas tenemos un tipo de codificación de información simbólica, ¿no? Que algo simboliza cosas para nosotros. Y también hay investigaciones que es posible que tengamos un procesamiento mental que no sea inconsciente. Entonces, el hecho de que tú tengas un monje y que no tengas tan claro por qué lo tienes, de alguna manera es una muestra de que hay un funcionamiento inconsciente y simbólico en la decisión que tomaste, porque eso representa algo, pero igual no tienes claro o tan claro qué cosa es. Sobre el funcionamiento mental de aquello, sí hay investigación empírica a partir del neuropsicoanálisis sobre cómo funciona el cerebro que permite que este tipo de fenómenos que tú has vivido ocurran. Pero en particular, cada persona, algo que tiene muy presente el psicoanálisis es que lo que significa para cada persona es muy particular, ¿no? Es muy subjetivo, ¿no? Uh-huh. Hola, yo soy comunicador, pero desde hace año y medio soy tatuador también. Entonces, o sea, tengo como 3 puntos para hablar acerca de lo que han estado preguntando. El primero era en cuanto a, digamos, esta cuestión de la estética. O sea, a grosso modo, digamos que se puede diferenciar el tatuaje entre uno que es más simbólico, que tiene que ver más con una representación, con un tatuaje muy puntual, que te marca por alguna historia X, uh-huh, y el otro sí tiene que ver con estos modelos de estética, que, por ejemplo, siempre viene el clásico que te pide, quiero el tatuaje de La Roca, aunque tú no te veas como La Roca, y te dice, también me voy a meter al gimnasio, yo no sé si eso va a crecer, o sea, achicar, qué sé yo. Entonces, ahí se forma ya un modelo estético que de hecho, tomando como ejemplo también los representantes actuales de los modelos que salen en la televisión,
tienen mucho de ese tipo de tatuajes, que en realidad más que representaciones de ilustraciones, son más cuestiones tribales. Son más cuestiones ya que van mucho con el cuerpo. Entonces va mucho con la... Claro, más o menos como eso, o sea que tiene que jugar mucho con el cuerpo. Eso es, digamos, que tiene que ver más con una cuestión estética de empoderamiento hacia afuera, ¿no? En cambio, el otro es una cuestión más hacia adentro, de contar la historia que hay detrás de este tatuaje puntual. El otro era en cuanto al significado del tatuaje al momento de la terapia, por así decirlo. O sea, mucha gente va al estudio y antes de hacerse tatuaje o al momento que está cotizando, qué sé yo, o mientras está tatuando ya te empieza a contar la historia que hay detrás. ¿Por qué se lo hace? ¿Por qué en esa zona del cuerpo? ¿Por qué en esta época? ¿Por qué a esta edad? Porque hay gente que espera años para hacerse un tatuaje, que la piensa y la piensa y la piensa. Hay gente que se lo hace muy rápido porque algo ha pasado y entonces decidieron. Hay gente que dijo, yo jamás pensé hacerme un tatuaje, pero pasó esto y me lo hice. Entonces, ahí hay una cuestión de escuchar al cliente, ¿no? A la persona que se está haciendo el tatuaje y saber la historia. Pero, por ejemplo, cuando yo voy a terapia, bueno, las primeras veces que iba, no hablaba mucho de mis tatuajes, pero de ahí poco a poco empecé a contar. Entonces, esa es como la otra parte, o sea, de mí hacia mi psicóloga. Y entonces hay estas dos cuestiones, ¿no? O sea, yo no le pregunto necesariamente al cliente por qué te estás tatuando esto, o por qué lo quieres así, o sea, va saliendo en la conversación. Entonces, en el otro caso también, mi psicóloga nunca me preguntó, oye, ¿por qué te has hecho esto? O, ¿por qué lo tienes acá? Así, fue como que yo decidí. Claro. Entonces, a partir de ahí también se genera una conversación. Claro, que es lo que yo le decía a ella, ¿no? Yo no... Claro. Exacto. Que es más o menos lo que nosotros queremos trabajar, ¿no? Tanto como la persona que se tatúa, la gente que está en torno a la gente que se tatúa y también el tatuador. Claro. ¿No? Pero lo único que quería recalcar es que te doy la razón en todo porque es más o menos el pensamiento que tenemos, pero yo sí creo, sin ser del rubro de psicólogos ni psicoanalistas, de que, por ejemplo, si alguien se tatúa algo que parece meramente estético porque su ídolo lo tiene, en el fondo también tiene un trasfondo, claro, ¿no? Porque tú quieres ser como alguien exacto, que no eres, sí, ¿no? Entonces todo tiene un significado al final. Sí. Sí, totalmente. Y lo otro era con una cuestión que hablaban acerca del umbral del dolor, del entrar en trance y todo esto, y de la simbolización del tatuaje en sí. Yo hice hace como, creo que un año, no sé, hace unos cuantos meses, una campaña, no sé si se acuerdan el caso de Avi Agreda, la chica que la mataron. Ya, bueno, yo hice un tatuaje que es una cosita muy pequeña y es muy simbólico, y lo hice casualmente para todas aquellas mujeres que quisieran tatuárselo y que quisieran de alguna manera manifestarse en contra de la violencia de género. Y, o sea, yo no cobro por ese tatuaje, o sea, es totalmente voluntario. Hay gente que me ha regalado, qué sé yo, galletas, una torta, ropa, qué sé yo, lo que sea. Pero más que eso, es como, hay un montón de chicas que es su primer tatuaje eso, y que más que por una cuestión de que no sé, quisieron hacerse un tatuaje alguna vez en la vida, es por el tema simbólico. Y lo otro también va por el tema del dolor, porque eso también sale mucho en la conversación, porque hay chicas que se lo hacen en zonas que duelen mucho, como las costillas o el tobillo. Entonces, siempre, bueno, muchas veces ha salido esta frase de, o sea, duele, pero no duele tanto como un caso de violencia de género, ¿no? Entonces, eso también es una suerte de empoderamiento, más allá del tatuaje en sí, que tiene que ver más con el dolor, con el tema del ser mujer y de llevar todo eso, ¿no? Ahí tiene que ver con un poco lo que yo comentaba al principio, ¿no? Los chamanes, que son los primeros que se tatúan, tienen que hacer... El tatuaje no empezó realmente como el caso que mostré de Otzi, sino el tatuaje empezó a lo grande. Y era porque el chamán tenía que demostrar con un tatuaje exagerado, entendible para un público, que lo que hacía él era único, que solamente él era el puente comunicador, ¿no? Entonces yo creo que el dolor está vinculado, por lo menos en los orígenes, al tatuaje, ¿no? O sea, ese dolor es parte complementaria del gesto de tatuarse. Si no doliera, ¿qué valor tenía el chamán? O porque era único, singular, sui generis, ¿no?
Claro, de eso pasa con los yakuza, por ejemplo. Por ejemplo. Mucho, o sea, mientras más tatuajes tengas, quiere decir que más puedes soportar el dolor y más respeto te van a tener. Sí, y yo pienso cómo hay muchas situaciones de mucho dolor, pero que luego te llevan a una situación de vida, ¿no? O Sí, sea, de hecho hay mucha gente que se tatúa por catarsis, ¿no? que la está pasando mal y va y se quiere hacer un tatuaje. Entonces, sí. Bueno, yo he escuchado que han hablado mucho de que se tatúa. Sin embargo, me puse a analizar y, o sea, quisiera saber si también he investigado qué hay detrás del tatuador, porque en qué se inspira para diseñar, porque llega la persona, bueno, lo que yo me imagino, ¿no? Llega la persona, ve sus diseños y elige uno. Muchas veces creo que también llevan su diseño, pero mayormente van y escogen su diseño, pero es interesante qué hay detrás de él que lo inspiró a hacer algo que llega a otro y plasma su historia. No, la verdad que no pienso, y ahorita le estoy pensando, ¿no? Y se me venía a la cabeza que, bueno, será medio osado, ¿no? Pero, pero no he ahondado un poco en el tatuador. La verdad que me he centrado en el que está tatuado, pero un poco por mi experiencia clínica, ¿no? Pero sí, sería interesante qué pasa con el tatuador, ¿no? Porque ese, no sé si llamarlo disfrute en infligir dolor, pero algo... Creo que eso sería más interesante, ¿no? Ver por qué yo estoy como 2 horas causándole dolor a alguien. O si estoy causando dolor, pero yo estoy haciendo un poco de broma de eso, pero en verdad es un artista al final de cuentas, ¿no? Yo pienso que es un artista. Quería mencionar, yo estaba bromeando sobre el otro, pero al final de cuentas yo considero que el tatuador es un artista y que detrás de todo trabajo artístico hay mucha dedicación, mucho tiempo, mucho sufrimiento tal vez, o dedicación, no sé, pero... No, solamente agregar de que en el caso de gente que yo conozco que se dedica al tatuaje, todos empiezan con un soporte común y silvestre, como puede ser el lienzo o puede ser el papel, y de ahí, por una cuestión de experimentar, de crecer, llegan a la piel, y yo creo que no tiene... Es que la piel es un lienzo. Exacto, en mi visión totalmente particular, pienso que no tiene nada que ver con nada, ni de masoquismo, ni traumático, simplemente es gente que está buscando soportes nuevos, está buscando nuevos retos, y, o sea, ¿qué más reto que la piel, no? Para hacer un diseño. Y creo que muchos empiezan primero haciéndose un tatuaje, antes de empezar a tatuar. No he conocido ningún tatuador que haya arrancado de cero. Retos, pero a costa del dolor de alguien. Bueno, pues un dolor que la otra persona desea, ¿no? No soy yo buscando, o sea, no es como dice él, no es hombre maltratando a una mujer por gusto. Yo quisiera hacer un comentario sobre eso porque me parece que es bastante interesante, ¿no? El primero es que depende como que de cada tatuador, ¿no? O sea, bajo la lógica de que el tatuador necesariamente inflige dolor, no sé, pues no, los psicoanalistas somos unos chismosos, los dentistas también infligimos dolor también, ¿no? Infligimos dolor, los dentistas son sádicos, entonces creería que depende de cada persona. Y o sea, la única referencia a un tatuador en ese momento es lo que acaba de mencionar la persona anterior. Y él ha descrito el momento del tatuaje como un momento de terapia. Sí. Entonces yo tendría como primera asociación de que el tatuador de alguna manera puede cumplir la función de chamán, por ejemplo, ¿no? Que te conecta con esta posibilidad de ver el mundo desde otro lugar, probablemente. El que transmite sabiduría, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, ¿no? Que una persona a partir de un tatuaje pueda hacer catarsis, me parecería que lo acercaría de repente a la función de un chamán o podría ser una experiencia cercana que una persona, por ejemplo, pudiera hacer ayahuasca, por poner un ejemplo. Entonces sí creo que es interesante, ¿no? Sí, claro. Ojalá que hagan esa investigación. Yo quería complementar lo que habías dicho con algo muy chiquito.
he tenido la suerte de acompañarlo en este proceso de Flores para Ivy y de repente desde una óptica un poco más desde la psicología, he podido ver que las mujeres van ahí como para hacer un trance a una nueva etapa. Una reivindicación de repente. Exacto, es ¿no? Como como si fuese un talismán, algo que les recuerde, cómo pueden seguir, y se me quedó bastante el caso de una chica que llegó y empezó a contar su historia y contaba, o sea, incluso mostraba otras marcas que eran de autolesiones y cómo ella quería pasar de eso a tener este tatuaje que le ayuda a empoderarse, a tramitar algo que de repente no pudo tramitar antes y a hacerlo sobre todo por su hijo, porque tenía un hijo pequeño y eso sí, se tatuó encima de las cicatrices y me sonó bastante lo que decías, de darle paso a la vida, porque al final este tema del maltrato, de la violencia de género, era como una forma de daño que, a la que se exponía y se exponía y se exponía, pero el tatuaje la llevaba a algo más, ¿no? Claro. Entonces me pareció chévere. Como dijiste tú, como un amuleto, ¿no? Sí, quisiera contestar a una de las preguntas que hizo él respecto al riesgo. En la clínica de Ricardo Palma tuvimos una paciente que se había hecho unas cejas, algo en el rostro, y que se le tuvo que hacer una resonancia magnética y no pudo hacerse porque le empezó a quemar el rostro. ¿Ya? Porque algunos, y acá me remito a la experiencia, algunos tatuajes parece que antes, no sé si en la actualidad, están siendo hechos con tintas que contienen cierto grado de metal. ¿Ya? Podría ser, no sé qué tan sensibles son los detectores de metales en los aeropuertos. ¿Ya? No creo que la aduana norteamericana esté preguntando, ¿usted tiene un tatuaje porque es de la mafia rusa? No creo que eso, no creo eso. Y un comentario, yo pienso que en realidad la persona que se hace un tatuaje, incluyéndola a él por supuesto, cree que sabe por qué se hace el tatuaje, pero no siempre esa es la verdad. La verdad puede salir dentro de una interpretación en un encuadre terapéutico, si es que sale. ¿Ya? O sea, yo me hice el tatuaje por tal razón, eso es lo que tú crees. ¿Ya? Entonces, puede que sea lo cierto, puede que no lo sea. Sí, no, en cuanto a las tintas, en realidad ahorita el mercado es bastante amplio. Lo mejor siempre es comprar tintas de marcas conocidas, ¿no? y que tengan registro sanitario, que sepas, o sea, quién es el que lo ha exportado o que lo ha importado. Lamentablemente aquí en el Perú, en Lima particularmente, la oferta de tatuajes es muy grande. Entonces hay tatuajes muy baratos que por lo mismo usan materiales muy baratos. Entonces, por el mismo desconocimiento y la falta de educación en cuanto a la cultura del tatuaje, te impide saber realmente de dónde vienen. Pero es cuestión de preguntarle al artista, al tatuador, qué marcas usas, que te enseñen la botella, que lo veas, o sea, que veas todo el proceso de armado de mesa, que tenga registro sanitario, todas esas cosas, o sea, deberían hacerse por norma. No hay una norma que te exija eso, o que esté controlando, que esté fiscalizando constantemente, pero sí es verdad que hay tintas de muy mala calidad, de fabricaciones clandestinas, que sí, pues por abaratar costos puede ser tinta china o tinta con níquel, un montón de cosas, ¿no? Claro. Primero quería hablar sobre esto del caso de Santiago, el dolor que puede generar un tatuaje. O sea, yo tengo 15 tatuajes, pero cada uno es un dolor distinto. Entonces es un dolor que el primer trazo es espantoso, pero después es un dolor como rico en cierto punto, y al final de la sesión, si es muy larga, ya es terrible. O sea, sesiones largas, hablo de sesiones de
11 horas, 10 horas o hasta 14. Pero pienso también en este caso que hubo en Italia hace años, o sea, un año o dos, que vi en Facebook por esta página Vice, que hablaba sobre el Brutal Tattoo Project, que eran dos tatuadores italianos que habían puesto la iniciativa de tatuar gratis, me parece, a algunas personas. Las personas no decidían qué les iban a tatuar, solo la región del cuerpo. Y mientras los tatuaban, les iban golpeando, les iban insultando. Y no era un tatuaje tipo amigable en el sentido de me duele para un segundo, sino que era la idea del dolor extremo y ver hasta dónde pueden llegar. Y en ese video hablaba algo de, no sé, dopamina, serotonina, no me acuerdo cuál de las dos. Soy bien tada para las neurociencias, en verdad. Que a las entre 2 y 4 horas de dolor empieza a aumentar en los niveles, o sea, empieza el cerebro a producir este neurotransmisor y ya no te duele, pero obviamente luego desaparece, y ahí es que el tatuaje empieza a doler aún más y más y más. También está, por ejemplo, casos como Little Swastika, que tiene un estilo bien particular que es trash polka, que termina siendo tipo una pieza enorme en toda la espalda o todo un brazo, cosas así. Y la gente que se va a tatuar con él, número uno, tiene que ser tipo aprobada. Y es gente que está dispuesta a tatuarse con agujas gruesas y con 16 o 32 a la vez. O sea, muchos dicen que mientras más agujas duele menos, o que al tener una menor cantidad de agujas duele más. Pero igual es el hecho del dolor que lleva cada tatuaje. Y también otra cosa en la que me quedé pensando respecto a tipo la parte inconsciente que está detrás de los tatuajes. O sea, cuando yo me tatué la rótula derecha y yo sufro de esa rodilla, y recién tipo en el final de un curso en la universidad de psicoterapia humanista existencial me di cuenta tipo por qué me lo había tatuado, porque era básicamente, ok, tengo la rodilla mala y me tatuó la muerte ahí, maté mi rodilla. O sea, es la interpretación que cada persona le puede dar al tatuaje. No puede ser algo generalizado, no puede ser tipo, ok, todos nos vamos a tatuar los nudillos porque somos delincuentes, porque pertenecemos a un mundo de mal vivir, por así decirlo. Cada caso, cada tatuaje es una cosa diferente. O sea, si bien al estudio puede llegar una persona y decir, me quiero hacer el tatuaje genérico X, Y o el Z, va a llegar una persona con su propio diseño o probablemente sin el símbolo concreto que se quiera hacer. O sea, la persona va al estudio y dice, ok, tengo esto en mente, por favor guíame. Y ahí es que el tatuador juega también un rol de cómo te planteo el diseño, cómo te planteo este símbolo que te va a acompañar por siempre. Y es tipo, el rol del tatuador, como siempre, claro, se habla de el tatuado que va a terapia, pero el tatuador no está presente. Y siempre he pensado yo que detrás del tatuaje está esta idea de yo me puedo ir construyendo, o del tatuaje o la modificación corporal en general. Entonces, mientras yo me voy construyendo, yo decido cómo me construyo. Y al tatuador también le doy la capacidad de decidir, porque al fin y al cabo es él quien lo va a hacer. Y el último tema es que, respecto a cómo el tatuador no empieza nunca de frente con máquinas, sino que ha pasado tipo por lienzo o por papel antes, muchos tatuadores empiezan en su propio cuerpo o en los amigos. Entonces está, más allá de los nervios del primer tatuaje, es no quiero herir al otro, porque con la máquina tranquilamente puedes romper la piel, generar una herida y no va a cicatrizar bien, o va a ser simplemente una herida que horrorosa. O sea, son muchas variables de las que interfieren tipo a nivel de tatuador. Y si bien ahora estamos hablando más del tipo de los tatuados, creo, el rol del tatuador siento que es bastante dejado de lado también, y su participación en este proceso creativo con control omnipotente que podría tener la persona al tatuarse. Totalmente de acuerdo, ¿no? Y como decía Oscar, el tatuador termina siendo un guía, ¿no? Que era la función anterior del chamán, solo que el chamán era tanto el guía como el tatuado, ¿no? Entonces creo que es la única gran diferencia, ¿no? Bueno, y en la actualidad el psicoanalista y el paciente, ¿no? El psicoanalista es el guía, trabajan juntos, el psicoanalista es el guía, pero al final, digamos, quien se construye o reconstruye
es el paciente, o en este caso el tatuado. Creo que en el caso que comentas de Italia, me parece que hay una función de parte de todo este grupo que tatúa de someter al otro, ¿no? Bien duro, ¿no? Y de dejarse someter de parte del que es tatuado. Aquí. Uy. Buenas. Quería felicitarlos, me pareció sumamente interesante lo que nos han planteado hoy día. Yo lo que veía y me preguntaba si no se está viendo hoy día, si no se está buscando ver eso, es que en la primera parte, en la parte más descriptiva e histórica de la aparición del tatuaje, se ve que cumplía una función social importantísima. Y después tú más bien traes desde la perspectiva de la subjetividad, absolutamente válido, donde cada uno de nosotros, los que nos hemos tatuado, los que no han querido tatuarse alguna vez, tenían alguna idea, más o menos consciente y a veces inconsciente, que no conocían. Pero lo cierto es que actualmente, en el último tiempo, el tatuaje se ha difundido inmensamente. Un montón. Tanto así que el tatuador ya es un profesional. Es un artista. Son artistas y profesionales, ¿no? Cada día están más, hay programas de televisión sobre los tatuajes, el tatuador, etcétera. Entonces yo me pregunto cuál es también esa función social más allá de la subjetividad. Y aquí varias veces he oído que uno se empodera, que es una especie de ¿amuleto? ¿De qué, perdón? ¿Amuleto? De amuleto. Que uno se construye. Entonces yo me preguntaba si lo que pasa es que hoy día, en que la gente a veces se siente tan perdida, y por eso también hay tanta búsqueda de espacios como terapia, por ejemplo, el tatuaje no expresa un deseo de poseer algo. Sí, definitivamente. ¿No? De centrarse en sí mismo y ser dueño de sí mismo, ¿no? Y cumple pues esa función social de pertenencia, de contener, de sentirse dueño en un mundo muy desbocado. Pero quizás es bien paralelo, ¿no? O sea, a la vez puede ser pertenencia como también individualismo, ¿no? O sea, es ese juego de lo que es la sociedad moderna, ¿no? Así es. La búsqueda de ese hogar que a veces no se tiene, sí, ¿no? O esa protección se tiene, pero a la vez de ser totalmente diferente a los demás, ¿no? La protección que no se tiene, ¿no? Porque es un mundo lleno de incertidumbres. Entonces esto de tatuarse, donde tú decides, tu cuerpo es tu bastión de lucha y además de seguridad. Creo que por ahí podría ir también la función social, con toda la subjetividad que cada uno de los tatuajes en particular tiene. Sí, claro. Y de hecho yo lo mencioné, ¿no? Cuando hablé de mi paciente, Santiago, como él me dice, a mí me gusta tatuarme, yo decido qué me pongo y en qué momento. Nadie decide por mí, ¿no? Al fondo había una... Atrás querían... Ahora, tengo una duda, bueno, más un comentario también quizás, dentro de, bueno, del anuncio de este evento, había una frase que me llamó mucho la atención, que es acerca del hecho de realizarse un tatuaje u otra deformación de la piel en una manera de no desvincularse de la vida. Entonces yo pensaba, no sé si nos puedes compartir algún caso en que yo sé que muchas veces el tatuaje es una parte de una expresión no necesariamente negativa, como estamos compartiendo, pero quizás algún paciente donde más bien esta sea la connotación del tema de hacerse tatuajes, ¿no? El tema de no desvincularse de la vida, el tema de sentir dolor, más lo estoy asemejando más bien a un caso tipo border, en la necesidad de poder expresar, tapar un dolor grande que siente con otro dolor mucho más grande, ¿no? Entonces, ¿en qué casos nosotros podríamos identificar quizás un caso clínico? Y porque el paciente puede traer sus propias perspectivas, ¿no? Decir, bueno, esto es artístico, esto en verdad es manifestación de mi rebeldía, pero cuando es más tipo border y no tanto una expresión solo de rebeldía o de tener el control de su cuerpo como un lienzo, ¿no? Bueno, eso. A ver, yo creo que habría que pensar en cada caso de manera individual, cómo diferenciarlo de o sea, cómo saber si es un caso border. Habría que conocer el caso
¿no es cierto? De repente, por eso que yo en algún momento comentaba, ¿no? Cuando alguien se quiere hacer un tatuaje, que me lo comentan los jóvenes, ¿no? Siempre trato de entender, ya, ¿por qué te quieres hacer el tatuaje? ¿Por qué, digamos, en este momento de tu vida, en esta etapa? Porque de repente, claro, ¿no? Aparece, no sé, en el caso de una persona que podría ser border, como un acto meramente impulsivo, ¿no? Y además, ya, te puedes hacer un tatuaje, pero de repente hay otro, y de repente hay otro. Y yo creo que en verdad habría que ver de fondo qué hay en empezar a construir en su cuerpo, digamos, con cada tatuaje que se va haciendo, ¿no? O sea, no te puedo dar una respuesta concreta porque creo que en verdad uno tiene que analizar cada caso de manera individual. Habría que ver, por ejemplo, yo he tenido casos de chicas, ¿no? que se han cortado, como haciéndose una lesión en la piel. Entonces, muchas veces habría que pensarse si de repente el hacerse tatuajes continuamente no sigue cumpliendo esta función de seguir haciéndose daño, pero, digamos, utilizando, ¿no es cierto?, otros símbolos. Entonces, en verdad habría que mirar, ¿no? Cada caso. O sea, yo siempre digo, o sea, uno tiene que tratar de entender por qué se hace el tatuaje, si es de una manera compulsiva, ¿qué se va a hacer, no? De repente se hace, pues, no sé, una persona más psicótica, más border, podría hacerse algo que sea muy loco, muy desbordado, un garabato, ¿no? Sin ninguna lógica. Entonces, ahí uno sí podría como cuestionar un poco qué pasó, ¿no? Con Ale conversábamos un día de que al principio pensábamos, tocando el tema de que de repente la cantidad de tatuajes no tenía que ver con esto que tú comentas, pero en realidad es como hablar de un libro, ¿no? Puede haber un libro muy cortito que te dice mucho, como puede haber un libro de 1000 páginas que no te dice absolutamente nada, ¿no? Entonces es bien particular, ¿no? Sí, bien particular. Yo, para agregar algo, creería de que, primero que nada, ¿no? Para las personas que no son psicólogas o no están en el mundo psicológico, border es un trastorno de la personalidad que se caracteriza por cambios de ánimo muy bruscos, una ausencia o dificultades para representar estados emocionales e impulsividad. Entonces, sí creería que un criterio para poder diferenciar es mirar la presencia de estas características en la persona y el uso particular que puede haber en el tatuaje o en lo que sea. Una cosa es, en el lenguaje psicoanalítico, el objeto, y otra cosa es el uso del objeto. Entonces, en general, cuando priman criterios de impulsividad, de ausencia de pensamiento, de cambios de ánimo muy bruscos, uno podría estar pensando que podría haber algo que sea border. Eso podría estar relacionado en el comportamiento de tatuarse, podría ser, pero también podría estar relacionado al comportamiento de conocer y tener parejas. Entonces, en realidad, esta es una característica más o menos estable que puede manifestarse en el tatuaje, en la pareja, en las compras, en mil cosas. No sé si de repente eso ayuda. Yo solo quiero agregar que además el psicoanalista no está para frenar al paciente que se haga el tatuaje, sino a que cuestione, en todo caso, por qué quisiera hacerse el tatuaje, ¿no? Creo que todos estamos de acuerdo en que uno de los, si podemos llamar, de las características del tatuaje es una intención de diferenciación, ¿ya? Lo que no está, desde mi punto de vista, claro es si esa diferenciación es positiva o negativa. Históricamente, en el pasado, cuando marcaban con la flor de lis a alguien que estaba preso, o cuando a los judíos los marcaban los nazis, no era con una intención positiva. O si vamos a la película La chica del dragón tatuado, cuando ella le dice al pervertido, sé que no te gustan los tatuajes, pero yo te voy a tatuar en el pecho, soy un pervertido abusador. ¿Ya? Entonces, y quizás, vuelvo a insistir, esa diferenciación puede que la persona tiene la convicción de que quiere hacerse el tatuaje, pero de ahí a que tenga la convicción, una cosa es tener la convicción para hacer algo y otra cosa es saber por qué se hace ese algo.
tal? Buenas noches. Te quiero hacer una pregunta a ti, básicamente, acerca de la simbología. Nosotros como cultura, como la Chavín, por ejemplo, tenemos, como tú bien has dicho, la Cela Raimondi, etcétera, entre otros. ¿Con qué culturas compartimos, por ejemplo, la mitología en cuanto a dragones? Los dragones, por ejemplo, con la china, con la nórdica, etcétera. ¿Cómo es que, sí, es una curiosidad que tengo, la verdad no tengo ni idea. Ya. ¿Por qué es que compartimos la misma simbología? ¿Por qué ellos tienen dragones y nosotros también? El dragón es un símbolo que aparece en los tatuajes, pero también, bueno, aparece en el arte, cualquiera sea el soporte, y aparece en los 5 continentes y en muchísimas épocas. Y sí, es una pregunta que se ha hecho muchas veces y además aparece en la literatura como un personaje de literatura primitiva hasta medieval. Y la respuesta que se tiene hasta ahora es que el dragón simboliza, por lo menos en épocas bien tempranas, es un ser híbrido que tiene elementos, por ejemplo, vuela, es un personaje que representa a los seres del aire, pero también es un personaje que al ser básicamente un ofidio también representa al agua. Y es un personaje que además se oculta en cuevas, por ejemplo. O sea que también es un animal que está vinculado a lo terrestre, a lo tectónico. El dragón es un símbolo que representa en realidad al universo en completo. Cielo, aire y tierra vinculados en un solo ser, ¿no? Es un personaje que además es asexuado, no es ni masculino ni femenino. Es un animal que además es brutal, como también es sumamente sabio. A veces destruye, a veces construye, da conocimiento. Entonces el dragón ha simbolizado para todas las culturas el todo, el cosmos en realidad, ¿no? Bueno, con esto estamos cerrando este evento. Muchas gracias de nuevo por venir y vamos a estar anunciando en nuestras redes sociales cuál será el siguiente evento de este tipo de organización. Muchas gracias nuevamente.